Advertencia: el contenido de este video no es para todo público, puede tener escenas que no puede gustar al público. No me hago responsable de dejar un trauma, estás advertido. Thomas y sus amigos. Algo que sin duda nunca se va a salvar a ningún fandom es sin duda crear una o que otra historia de terror. Y de Thomas el Friend no se salva. Por eso hoy día les vengo a resumir el documental del Shed 17 y el Proyecto One. Que bueno, no es un documental, simplemente es una historia de terror, pero bueno, ustedes ya me entienden. Así que sin ya más dilema que decir, iniciemos. Esto inicia con la introducción original de la serie clásica. Mientras más avanza Thomas, se nos va enseñando una perspectiva de lo que ha pasado con la isla de Sodor hasta el punto de parecer un escenario postapocalíptico. Una vez Thomas llegado a la estación, algo que no tiene sentido es que en lugar de ser un tren británico, es un tren Big Boy americano desechado. Esto comienza presentándonos la isla de Sodor, donde aquí se nos revelará todos los oscuros secretos que aguarda esta curiosa isla. Luego esto sigue con un presentador contándonos los oscuros secretos de la isla, de esta manera viajando al año 1938, o sí, nos referimos al partido nazis. Esto mismo nos hace conocer a un científico alemán. Por sus extrañas ideologías decide meterse al partido nazis, o sea la guerra, ustedes ya saben. Este señor tenía una familia conformada por él mismo, su esposa y Hans, que tomará más importancia mucho más rato. Pero no centrémonos ahorita con el señor, sino centrémonos con su hijo, Hans. Este señor se había graduado de la universidad con una tesis, que era la biofusión, algo muy peculiar que podríamos decir. Hans tuvo una familia que bueno, era conformado por él mismo, su esposa y un niño llamado Thomas. Un día como cualquiera, o eso pensaba Thomas, pasó algo desastroso en su vida. Come on, we're gonna be late. What's the time? Thomas, get moving. Young Thomas loved following railway. He'd be out all the time, hoping to catch a new train on his camera. 11:45's coming through soon. He won't wait for us. Unfortunately, he didn't take as much notice of the safety signs. I'm not being late again. Have we missed it yet? Wait for the 11:45. Never mind the 11:45. It must be late again. Thomas, come on. It's always held up. Así es, Thomas había muerto, o eso creía la gente. Lo que en realidad había pasado es que su padre lo había llevado al Shed 17, pero nadie imaginaría la atrocidad que hizo su padre. Ya para estos momentos no se sabía nada de Thomas hace más de un año, hasta que... Almost a year after the accident, the doors of Sodor Research were reopened. In an open invitation to the people of the island, Thomas rolled out of Shed 17. It took me a moment to realise what it was I was looking at. When he looked at me and said, Hiya, Mr. Hartley. it dawned on me what Hans Gertzer and his dad had done. One woman passed out as Thomas smiled at us. I had to run off round the side of the shed. Hey, are you alright, Keith?
Nadie podía creerlo. ¿Cómo era posible que su propio padre había agarrado el cuerpo de su hijo ya desmembrado y utilizado para miles de experimentos para luego ser convertido en una locomotora a vapor? Después de eso sigue alguna que otra entrevista, pero cada vez que lo tratan de mencionar sobre el tema, él empieza a vomitar. Funcionó así como una especie de alivio cómico, aunque de cómico no tiene nada. Después de eso nos tratan de responder una duda que todos los fans de Thomas el Tren hemos tenido. ¿Es cómo posible que los trenes tengan vida? Y así de esta manera enseñándonos a Thomas, pero esta vez de dentro, o sea, mostrándonos sus órganos vitales o lo que sea que quiera hacer esa cosa. Después de eso se nos cuentan cómo gente rica quería transformarse también en seres biofusionados. Si Topaz Hat vio una gran oportunidad de negocio en esto. El momento de querer hablar con el padre de Thomas para volver a hacer las mismas prácticas, decidió negarse. Así que Sintor Pajat por su propia cuenta decidió hacer sus propios seres biofusionados. Donde al principio, entre varias comillas, todos los trenes funcionarían, pero oh sorpresa, empezarían a tener fallos obviamente. Por ejemplo, Edward. Sadly, this was only the first in an increasing number of incidents. Se nos cuenta que todas las locomotoras empezarían a tener fallos. Build her up and everything seemed fine. Then things got out of hand. The diesel began to burn her internal organs. Everything organic in the engine was soon burning. Have you ever heard a locomotive scream in pain? We tried rinsing out the fuel tank with water, but by then it was too late. Mavis's body would be kept under lock and key indefinitely. In an unexpected U-turn, Sir Topham Hatt would ban fueled engines from being used on the island. Y las cosas para nada fueron mejorando porque siguieron empeorando, porque al parecer Thomas era el único que funcionaba, ya que después de crearlo a él, todas las siguientes locomotoras por alguna extraña razón no lograban funcionar correctamente. Footage shows engines being displayed to tourists during the off-season. Many of these engines were failed biofusion experiments and were too ill to work or were already dead. They had to put a stop to that though. With all accidents happening, everyone started asking the same thing. Thomas es el único que puede resoplar bien y sin hacerse daño. Eso ya se nos explicará mucho más adelante. A cambio, las otras locomotoras que fueron después creado de él empezaron a sufrir y sufrir. Por otro lado, el abuelo de Thomas, al ver todas las atrocidades que se estaban cometiendo, no tuvo más de otra que, suicidarse. Y las cosas no mejoraron para nada, porque Gordon sorpresivamente decide explotar. At first, Gordon complained about the heat. Then that turned to pleas to douse the fire. But that fat bastard held us back. He wanted to see what would happen. He argued he had put a lot of work into Gordon, and the chances to get him working were too great an opportunity. He was literally cooking from the inside. By the time we were allowed to act, it was too late. Y nada de esto mejora porque es hora de probar a Harold. Then it all went wrong. Después de esto deciden enseñarnos el funcionamiento de Harold, haciendo lo mismo con Thomas, enseñándolos sus órganos o lo que quiera que sea esa cosa. Sorprendentemente, Henry, aparte de Thomas, es la única locomotora que también funciona, resopla sin hacerse daño.
Pero esto es algo contradictorio, ya que en la serie y en los libros es la locomotora que sufre más daños. A eso se nos cuenta una vez que Henry una vez fue a visitar el Shed 17 y al ver lo que aguardaba dentro decidió discutir esto con Sir Parhat, pero sin recibir ningún resultado. Luego se nos enseña algunas grabaciones del episodio del pez volador, donde se nos revela que Sir Parhat fue el que causó el problema, para luego esto mandar a Henry a reparación, para luego hacerle lo mismo lo que le pasa a un reportero latinoamericano cuando investiga sobre más. O sea, matarlo. Luego se nos cuenta cómo Thomas decide ir al Shed 17. Una vez Thomas entrado al Shed 17, se nos cuenta la verdad porque nunca tuvo ningún fallo, pues era un clon de miles de clones. O sea, no simplemente era un niño desmembrado que fue metido a un cuerpo de un tren. No. Sino era un clon de miles de clones que Dios sabrá cuántos experimentos habrán sufrido para luego convertirse en un tren. Esa era la razón por qué los demás trenes empezaban a sufrir fallos, porque simplemente eran prototipos que no habían sido corregidos sus errores, por eso empezaron a tener fallos. Ahora sí, pasemos al momento más esperado, bueno, lo que quiera que sea esa cúpula o lo que quiera que sea esa cosa. Ahora sí vamos a ver lo que había dentro. He had no idea he was only one of many clones. None of us did. But I guess as time passed, we stopped asking all the questions we had at first. We were just glad our friend was back with us. He could work for us. He became our servant in a way. Someone who drew in the crowds, helped create jobs, was eager to work. Thomas always thought of us as his friends. Sadly, over time we came to think of him as just really useful. Después de esto se nos cuenta cómo prohibieron por todos lados la biofusión, menos en China. ¿Por qué? Porque son chinos. Luego se nos cuenta que Thomas quedó internado en no sé qué cosa, pero esto luego va a ser irrelevante en la segunda parte, créanme. Ahora sí, pasemos al proyecto G1 o proyecto G1, no sé cómo decirlo porque no sé inglés. Y no pienso aprender porque me da flojerita, jaja. We didn't lock them away. We didn't lie to them. We committed the worst sin of all. We just didn't listen. Este inicio es donde lo dejamos. El chasis se toma siendo una basura ahora. Y los municipales balanceando lo que quiera que sea esa cosa.
Luego nos enseñan alguna que otra persona y otro que otro dibujo. Y también nos enseñan este youtuber que al parecer está exagerando sobre demasiado sus reacciones, por Dios. Y bueno, creo que esto es una crítica y una burla hacia esos youtubers que sobreexageran sus reacciones para tener más vistas. Luego se nos muestra cómo están cargando el chasis de Thomas y luego se cae y Cranky empieza a gritar. Luego se nos presenta este señor anónimo que Dios sabrá quién será. Y luego se nos muestra que... The biological organs' exposure to the open world meant an increased risk of infection and slow, painful death. ¿Saben? He visto cosas peores. Luego se nos muestra cómo Oliver y Duke decidieron salir de la isla de Sodor para buscar nuevas oportunidades en otro país, que este país vendría a ser Japón, y solamente recuperando su movilidad para simplemente matarse entre ellos, y teniendo una escena muy emotiva y muy linda, de cierta manera. Other engines would welcome opportunities offered by the British government. Luego se nos presenta esta empresa o corporación, no sé cómo se diga, y ni siquiera pienso traducir su nombre o pienso decir su nombre porque no sé cómo significa o qué quiera decir. Pero se nos cuenta que han hecho una larga cacería de seres biofusionados. Y también contándonos su proyecto más grande, el proyecto G1 o G1 o no sé, el proyecto One, digámoslo así, no sé cómo se diga o cómo se pronuncia, ya lo dije al principio, ¿verdad? Luego se nos muestra el matrimonio entre Annie y Diesel. Luego se nos cuenta que los seres que son biofusionados y que son gemelos, resulta que no son gemelos, sino resulta que son una misma persona, pero que se han dividido en dos seres biofusionados. Y luego se nos cuenta del primer y último viaje de Annie Clarabel, que si soy sincero, de la peor forma pudo haber sido posible este viaje. Pink leather furnishings. Luego se nos cuenta que Diesel tuvo entre decidir entre Annie o Clarabel para pasar el resto de su vida. Que bueno, para la final esta decisión es por las puras, y eso ya se nos va a contar mucho más adelante. Luego se nos cuenta que a Clarabel hicieron 1001 experimentos, santa madre de Dios. Luego se nos cuenta cómo esta empresa empezó a hacer 1001 experimentos con los gemelos biofusionados, donde al parecer esta misma empresa empezó a hacer sus propios seres biofusionados, unos tanques que lo único demuestra que tenían esos seres biofusionados era simplemente un gemido de dolor al momento de disparar. También se nos demuestra de los experimentos que le hicieron a los seres biofusionados que eran gemelos, demostrando de lo que sufría uno también era lo que sufría el otro. Whilst unseen horrors were administered on Donald, the doctors and specialists at HIT Logistics could observe in full detail the torture as an unbreakable bond with his twin would tear Douglas apart. HIT Logistics would also be seen as a welcome refuge. Luego se nos muestra a estas personitas que estaban
demasiado obsesionados con los seres biofusionados, hasta el gran punto de hacerles dar varias vueltas para que simplemente verlos vomitar. Después de esto, la gente empezó a hacer bastantes procesas para que los seres biofusionados dejen de recibir un maltrato al enterarse de los horribles experimentos que sufrían. Unnecessary engines will be incinerated quickly and brutally. As easy as signing a form, ticking a box, or waving a flag, the engines we knew and loved were murdered in the most efficient way possible. Rosen nos enseñaría de nuevo a Annie y a Diesel, estando encerrados pero felices, pero luego se empezaría a quemar a Annie porque accidentalmente quemaron a Clarabel. Y como ya sabemos que estos seres biofusionados son gemelos, lo que sufre un gemelo va a sufrir el otro gemelo. Stay with me. Stay with me. No. A esto Diesel decidiría pasar por lo que una vez fue Annie y aparte verla morir en sus propios ojos sin poder ayudarla, sin poder hacer nada. Y así sería como Diesel estuviera decidido a escapar de ese lugar. This is all your fault. You'll never laugh at me again. The rights of biofused engines will be ignored no more. The secrets of Sodor will be revealed. The state-sponsored torture of engines must be stopped. Y de esta manera Diesel uniéndose a las protestas para que Sodor se independice y que puedan vivir solo ahí los seres biofusionados. Y luego se nos cuenta cómo Ferdinand fue conducido ilegalmente, introduciendo un nuevo tipo de carbón llamado el carbón Gales, que luego se nos explicará más adelante. Después de dar este carbón a Ferdinand, empezaría a generar adicción a este mismo y moriría también por este tipo de carbón. Se nos cuenta que el carbón Gales es como una especie de tipo de droga para los seres biofusionados, porque al momento de consumirlo se vuelven adictos y de uno u otro modo hará que en su cabeza tenga pensamientos malos y que haga maldad. O también pasándole lo mismo que le pasó a Ferdinand, o sea, morirse. Luego se nos cuenta la historia de Smoothjet, donde luego después de sufrir un accidente fue desmantelado y fue convertido en un generador. Y luego fue aún más olvidado, ya que después de que cierre el ferrocarril lo dejaron por Dios sabe cuánto tiempo, para luego enseñar a nuestro funcionamiento que por Dios, ¿qué es eso? ¡Casa biofusionada! Y lo peor de todo es que luego lo encontraron, lo ataron y luego fue jalado por Crankly para luego llevarlo hasta su muerte. No! Please! Wait! No! No! Please! No! God! No! 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 Luego se nos cuenta cómo siguieron todavía aún más las protestas y luego se le pidió a Crankly que demoliera el edificio
pero este mismo muriendo en el intento. Luego se nos cuenta que Diesel se sacrificaría y luego liberando al proyecto G1. Programmed biofused matter to assimilate any matter it wished, and to take on any form it wished. Lads, I looked at the mirror. I looked at the mirror, lads. Lads. Luego se nos mostraría al proyecto G1, pareciendo una gran masa amorfa de varios seres biofusionados. Into the canister. Luego se nos mostraría al proyecto G1 con una mayor claridad, pues siendo parecido a una araña con patas esqueléticas y fusionado con varios amigos de Thomas y teniendo la cara de Gordon. Luego se nos enseña cómo el proyecto G1 estaba dirigiendo a algo, buscando su objetivo, y luego los militares tratarían de darle pelea junto a los tanques biofusionados, siendo totalmente inútil, porque hasta ese momento el proyecto G1 era totalmente imparable, porque estaba buscando un objetivo que hasta ese momento era totalmente desconocido, pero luego se nos dará más adelante explicaciones. Luego se nos enseñaría cómo el proyecto G1 se acercaría a una montaña siguiendo buscando su objetivo. Luego se nos enseña un camión que al abrirse se nos trae una gran sorpresa. Vendría a ser un Thomas más humano, o bueno, si siquiera esa cosa se le puede llamar humano, acercándose al proyecto G1. Luego se nos enseñaría lo que tanto estaba buscando el proyecto G1. Lo que tanto estaba buscando era Thomas, un Thomas más humano. Y si lo vemos de otra manera, el proyecto G1 sería una gran masa amorfa de todos los amigos de Thomas. Y qué mejor manera de verlo así. Y este sería un hermoso y grandioso final para esta obra. The mystery of the Blue Mountain had been solved. 6,000 tons of desiccated, dehumanized biofused matter, hidden in full view. And now used as a weapon.
sí, y así termina este documental de una manera muy triste, lastimosamente, ya que a lo que se le pudo considerar por unos momentos, los amigos de Thomas lastimosamente murieron de una forma horrible. Y bueno, dígame, ¿qué les ha parecido este resumen del Shed 17 y el proyecto G1? ¿Le gustaría que haga otros resúmenes sobre otras historias de terror? Déjenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse ni dejar su like, porque eso me apoya bastante. Y nos vemos. A paso esto, de lo que acabamos de ver, se nos enseña cómo Sodor ha logrado ser independizado y simplemente puede ser habitado por seres biofusionados. Keith? 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 Can you hear me, Keith? Can you hear me, Keith? Stay with me now. Stay with me now. Okay, we have to shock him. Clear? That will not be necessary. Who are you? Who is this man? What's he doing here? This man is in our care. You have no right to be here. Relax, Mr. Hartley. You are in our capable hands now. You've been quite the thorn in our side. The wrench in our works. The leaves on our rails. Never one to shy away from the media, were you, Mr. Hartley? Always another revelation about your faithful employer. Never a care for the trouble you caused, the innovations you've hampered, initiatives you've stalled, the jobs you've lost, the challenges to this island's human supremacy. Well, we've got a very special place for you here. Somewhere you can't open your big mouth or interfere anymore. And don't worry, Mr. Hartley. You're among friends here. This is where everyone ends up once they've become troublesome. Y así es como esa persona que nos describió con sus propios ojos y palabras cómo en esas condiciones era vivir un infierno, ahora estaba viviendo ese mismo infierno. Luego se nos enseña a estos chicos tratando de ingresar a Sodor, pero son detenidos por Diesel 10 y bueno, valiendo burger. Y bueno, hasta acá llega este video. Ojalá les haya gustado este resumen del Shed 17 y el proyecto G1. Nos vemos hasta un siguiente video y chao.